Claro, o sea, de hecho, una de las cuestiones que a Foucault en los 60s, bueno, no 60s, ¿no? Finales de los 50s, inicios de los 60s, le dio a trabajar mejor en todo lo relativo a su método, el método genealógico y a la cuestión del poder, son las lecturas que se hace de Nietzsche en la época, ¿no? Claro, lo que sucede es que Nietzsche había sido, o sea, una vez que Nietzsche muere, comienzan a haber malas ediciones de la obra de Nietzsche por la hermana de Nietzsche, ¿no? Y la hermana de Nietzsche sí era nazi, ¿no? Entonces, por ejemplo, los fragmentos póstumos de Nietzsche en torno a la voluntad de poder son... Además no quería que salgan a la luz algunas de sus obras, ¿no es cierto? Sí. Nietzsche Homo, me parece que Nietzsche había escrito que claramente que no quería que se publicaran, pero la hermana va y lo peor es que le metió mano para tergiversar cosas, ¿no? En función de su conveniencia y nada, hacer cualquier cosa, ¿no? El asunto es que Giorgio Colli, un nietzscheano, un filósofo italiano, después de la Segunda Guerra Mundial, edita la obra de Nietzsche de otra manera y lo edita además no en Alemania, sino en Francia. O sea, un italiano que edita un alemán en Francia, ¿no? Interesante esa combinación de Italia, Alemania y Francia. Y Giorgio Colli saca su nueva edición de Nietzsche en francés, ¿no? Que además tiene luego repercusión en los ¿cómo se llama? En los alemanes. Y eso a finales de los 40, inicios de los 50, tiene una repercusión enorme en el pensamiento francés, ¿no? O sea, el pensamiento francés, hasta Sartre, digámoslo así, hasta cierto punto había un poco prescindido de Nietzsche, ¿no? Porque en realidad no se había traducido de manera rigurosa la obra de Nietzsche al francés, ¿no? Entonces, alrededor del año más o menos de 1950, Giorgio Colli, italiano en Francia, traduce y lo edita bien en francés y comienzan a leerse a Nietzsche compulsivamente en Francia, ¿no? Y Nietzsche se pone a estudiar. Nietzsche sale de Francia, está varios años, no sé, como 7, 8 años fuera de Francia, en varios países, inclusive en Irán, ¿no? ¿Nietzsche o...? No, perdón, Foucault. Perdón, Foucault. Me equivoqué, discúlpame. Foucault, claro, de fase, ¿no? En los 60 está varios años fuera de Francia y en esos años que está fuera de Francia se pone a leer ardorosamente Foucault a Nietzsche, ¿no? Hay un ensayo de finales de los 60 que publica Foucault que se llama Nietzsche, la genealogía y la historia, ¿no? Ay, ¿dónde está ese? Ese es en la compilación de artículos de Foucault titulado La microfísica del poder, el primero es Nietzsche, la genealogía y la historia, ¿no? Que es una manera de comprender justamente la historia sobre la base del lenguaje. Hay artículo con tu pregunta, ¿no? O sea, tú decías, ¿pero qué onda con el lenguaje, no? Entre todos estos pensadores, porque, claro, no solamente Foucault, ¿no? O sea, tiene Foucault, Lacan, Derrida, etcétera, Roland Barthes, Dumézil, que es un maestro de Foucault, un historiador, varios pensadores en la década de los 60 en Francia toman al lenguaje, esto que se dio en llamar el giro lingüístico, para repensar lo social, ¿no? O sea, es el modelo de análisis estructural de una lengua lo que
lo que permite a estos pensadores franceses de los 60, como Foucault o Lacan o Derrida, releer la tradición de pensamiento occidental, ¿no? O sea, está un poco la concepción de que el mundo, o sea, lo fundamental en el ser humano no es tanto la vida, la muerte, no sé, el amor, la existencia, diría Sartre, la libertad, sino los textos, ¿no? Que todos esos conceptos son, vamos a decirlo así, efectos de escrituras y de lecturas, ¿no? O sea, qué sé yo, si uno lee el término vida en el caso de Foucault, cuando utiliza el término biopolítica lo deriva de bios. En el caso de Foucault, la cuestión de la o sea, le interesa la cuestión de la vida, pero vinculado a la producción textual, ¿no? O sea, como un derivado del texto. O sea, el mundo es un entramado de textualidades. Y desde esa cuestión es que lee la constitución, la producción de la vida, lee las creaciones humanas, lee digamos, la generación de vínculos sociales, la construcción de las identidades personales, sobre la base del hecho de que el mundo es, si ustedes quieren, un entrelazamiento de textos diversos, y que la labor del analista sería la de leer esos textos, la de interpretar esos textos, ¿no? O sea, la llamada realidad sería eso, ¿no? Una urdimbre de textualidades, ¿no? Entonces, donde, en fin, los significantes, los significados, los signos, las palabras, las frases, la sintaxis, etcétera, etcétera, tienen una importancia capital, ¿no? O sea, ese por el lado francés, ¿no? Pero por el lado alemán y por el lado inglés también hay, o sea, en el siglo XX, desde inicio del siglo XX, hay toda una focalización en el lenguaje, que no había habido con esa intensidad en siglos anteriores, ¿no? Bueno, del lado alemán está este filósofo Martin Heidegger, ¿no? Que ya en su obra en 1927, Ser y Tiempo, él comienza a pensar que, para la redundancia, para repensar el ser en la tradición filosófica occidental, hay que pensarlo en función del lenguaje, ¿no? Inclusive tiene una frase medio que suena hasta medio esotérica, esa de que el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Y los trabajos posteriores de Heidegger, los de la obra pública, los trabajos posteriores de Heidegger son trabajos en torno a la poesía, en torno al lenguaje, en torno al lenguaje poético. Tiene varios trabajos sobre un poeta alemán de final del siglo XVIII, Friedrich Hölderlin, ¿no? Cada vez la obra pública de Heidegger, ¿no? Porque de ahí la obra esotérica, la obra oculta, que se publicó hace poco, son tratados filosóficos nazis. Una cosa atroz, ¿no? Realmente es una vergüenza, pero bueno, no importa. Pero también, por ejemplo, hay toda entre el mundo anglosajón, el mundo británico y el mundo alemán, hubo toda una corriente de pensamiento muy importante que se fija en el lenguaje y que está vinculada en un momento inicial con la matemática en concreto y la lógica en particular, que es la filosofía analítica, ¿no? La filosofía analítica, de final del siglo XIX y sobre todo inicio del siglo XX, atiende al lenguaje, a pensar cuestiones relativas a la sintaxis y a la semántica, pero sobre todo para pensar en un nuevo lenguaje formal. Eso es importante, ¿no? O sea, hay un pensador, o sea, concretamente un matemático alemán, Gottlieb Frege, ¿no? Gottlieb creo que se llama, un nombre rarísimo, nombres alemanes,
que justamente a finales del siglo XIX comienza a publicar una serie de trabajos para darle mayor solidez filosófica, epistemológica a las matemáticas y concretamente a la aritmética. Y va publicando, ¿no?, en la década de 1870 un libro titulado Conceptografías, en la década de 1880 Los fundamentos de la aritmética, y va construyendo lo que se llama la lógica formal, ¿no? O sea, la lógica que conocemos es, no sé cuánto conocen ustedes, si P, entonces Q, no sé qué, y cosas mucho más sofisticadas. La nueva lógica y además la lógica que utiliza, de la que se vale la matemática, esa se inventa a finales del siglo XIX y sobre todo inicio del siglo XX. O sea, es hace poquísimo, ¿no? No es desde siempre, ¿no? A veces uno no conoce historias matemáticas y dice, bueno, ¿no? Por ejemplo, tiene para todo X tal que X, no sé qué, o existe un X, todo ese lenguaje formal de la matemática que obedece a cierto tipo de concepción de la sintaxis y la semántica es inicio del siglo XX, sobre la base de Frege, ¿no? Y hay un pensador, un matemático, ¿no? Británico, ¿no?, llamado Bertrand Russell, ¿no? Bertrand Russell. Sí, matemático, filósofo, cocinero, mentira, no. No me acuerdo qué más. Que tiene un libro, Bodocón, bueno, escribió mucho Russell, ¿no? Pero tiene Principia Matemática, ¿no? Y nada, ahí, bueno, con otro patita cuyo nombre no me acuerdo, y comienza a darle un sustento más formal en términos lógicos a la matemática, ¿no? Asociar la teoría de conjuntos y a otro tipo de construcciones de la matemática, ¿no? Y aparecen un montón de teóricos en la lógica, en la matemática y en la filosofía, ¿no? Un patita, digamos, asociado a Russell, aunque no tan pata de Russell, un austríaco, Ludwig Wittgenstein, ¿no? Se escribe Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein tiene un libro inicial de filosofía analítica vinculado con la lógica formal, matemática, a los Frege y a los Russell, que se llama Tractatus Logico-Philosophicus, ¿no? Inclusive este pensador, que en fin, en algún momento lo trabajaremos, en otro curso, Jacques Lacan, que toma hartísimo de ese campo de la lógica formal, ¿no? Y hay un curso de lógica en la universidad, ¿no?, en la Ruiz, pero no sé si, o sea, es obligatorio, no sé para quiénes. En mi caso es un electivo. Para los de filosofía y derecho sé que es obligatorio. Sí. ¿No? Y estudian el método de deducción natural y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? En fin, ¿no? Y aparte todo lo que decía, o sea, por ejemplo, la lingüística moderna aparece, aunque en pañales, pero aparece con Saussure, ¿no?, con el curso de lingüística general, ¿no? Y después los modelos lingüísticos son tomados por las ciencias sociales en general, ¿no?, con los llamados estructuralismos, ¿no? Para la sociología, para la antropología, para la teoría literaria, para las teorías de las comunicaciones, etcétera, 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 ¿no? O sea, Foucault no es allí, es una excepción, ¿no? Y sobre todo, digamos, la idea ahí es no tomar el lenguaje como una cuestión ancilar en el ser humano, ¿no?, como una cuestión epigonal, ¿no?, sino que el lenguaje está para pensar lo humano, el lenguaje está en primera plana, en lo central de la escena, ¿no? No es algo así como, nada, es una cosita más entre el montón, ¿no? Es una cuestión central, ¿no? Para el caso de autores como Foucault, Lacan, etcétera, 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 ¿no? Y justo eso me permite empalmar con un tema que quería trabajar ahora con ustedes, que en esta tercera sesión sobre Foucault. O sea, la idea es un poco retomar cuestiones sobre el poder de la vez pasada y del saber, y vinculado con algo que el propio Foucault denomina modos de subjetivación. Hay un artículo de Foucault
del año 82, que se llama El sujeto y el poder, ¿no? Donde Foucault dice, bueno, sí, se ha creído que mi obra es una obra en la que fundamentalmente yo hablo acerca del poder, pero en realidad eso no es cierto, ¿no? Yo hablo acerca del sujeto antes que del poder, ¿no? Bueno, en fin, es Foucault versus Foucault, ¿no? Pero ese punto es importante, ¿no? Hay otro, ¿en qué año es esto? En el año 81, o sea, un año antes de ese artículo del sujeto y el poder, Foucault publica otro artículo titulado Tecnologías del yo, ¿no? Ya no me acuerdo los años precisos, ¿no? Pero entre 80, 81, 82 publica Tecnologías del yo, un artículo, publica un artículo titulado Omnes et Singulatium, ¿no? Que significa todos y cada uno, ¿no? En latín. Y publica El sujeto del poder, ¿no? Esos tres artículos, Omnes et Singulatium, difícil de pronunciar, Tecnologías del yo y El sujeto del poder, son tres artículos que están a la par de los tres últimos tomos de la historia de la sexualidad. Son 4 tomos los de la historia de la sexualidad. Yo no conozco el 4º volumen porque, o sea, no sé. Se ha publicado en francés hace pocos años, ¿no? O sea, muchísimos años después de muerto Foucault, y creo que se ha traducido al castellano hace poco. Y la verdad es que no conozco el último, ni siquiera me acuerdo el título del 4º y último tomo de la historia de la sexualidad, ¿no? Pero los 2 últimos tomos de la historia de la sexualidad se publican, en fin, cuando muere Foucault, el mismo año de la muerte de Foucault, ¿no? El año 84, ¿no? El segundo tomo se titula, El uso de los placeres, y el tercer tomo, La inquietud de sí, ¿no? Ese último Foucault está más interesado en lo que se denomina las tecnologías del yo. Digamos, para parafrasear el propio Foucault, ahorita voy a explicar qué es eso de tecnología, ¿eh? Porque claro, puede sonar raro eso de tecnología. Uno dice, pero tecnología, no se imagina el celular, la tele, ¿no? Pero de pronto tecnologías del yo son una cosa rarísima, ¿no? Claro, Foucault señala que digamos, hasta antes de la década de los 80, a él le habría interesado centralmente lo que él mismo denomina tecnologías políticas o tecnologías del poder, ¿no? Y lo que le estaba comenzando a interesar más era la hermenéutica del sujeto, las tecnologías del yo. Había dicho un término que... los modos de subjetivación, ¿no? ¿Qué es una tecnología para Foucault, ¿no? Bueno, que en realidad no, o sea, eso Foucault lo plantea y no, si uno lo piensa bien, no es válido meramente para las tecnologías, si ustedes quieren, que hacen alusión a lo intangible, ¿no? O sea, el término tecnología uno lo tiene que entender, repito, no meramente vinculado con cuestiones, no sé, de las llamadas ciencias duras, ¿no? No sé, un celular, ¿no? Un celular es un aparatito que requiere de la informática, requiere de la física, requiere de la química, requiere de la matemática, ¿no? Pero, bueno, si bien es cierto, ahí está bien utilizar el término tecnología, pero tan tecnológico es un celular como un catecismo, por ejemplo, ¿no? Tan tecnológico es una pantalla Smart TV, un televisor smart, elegante, no sé, inteligente. Es tan tecnología eso como, no sé, un deporte. Un deporte también es una tecnología, ¿no? Solamente que el objeto con el que trabaja esta tecnología es diferente, ¿no? Pero entonces definamos qué es tecnología, ¿no? Una tecnología es un conjunto de actividades y de estrategias para producir un objeto, no una cosa, un objeto, ¿no? Para producir un objeto y
orientar las acciones de los sujetos de cierta manera, ¿no? Eso es una tecnología, ¿no? Conjunto de actividades y estrategias para producir objetos discursivos, en el sentido Foucaultiano, objetos discursivos, y orientar, digamos, las conductas de los sujetos de ciertos modos, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Entonces puede haber tecnologías, en fin, de múltiple naturaleza, ¿no? Pero digamos que el tipo... Voy a interpretar a Foucault en realidad ahorita desde otro autor, un autor alemán, un pensador alemán contemporáneo que se llama Peter Sloterdijk. Se escribe así, o sea, sin la E, ¿no? Sloterdijk, D-I-J-K, ¿no? Así, S-L-O-T-E-R-D-I-J-K. Pero se pronuncia, así dicen, yo no sé alemán, debería pronunciarse, debería pronunciarse Peter, porque en alemán no es Peter, ¿no? Debería pronunciarse Peter Sloterdijk, así dicen que debería pronunciarse. Bueno, ya. Este patita tiene, Peter Sloterdijk, un pequeño paréntesis, tiene, en fin, está vivo, a diferencia de Foucault que está muerto. Peter Sloterdijk está vivo y bien, ¿no? Y tiene muchas obras, y desde finales de los 90 comenzó a publicar una trilogía de libros así voluminosísimos, titulado Esferas, ¿no? Esferas 1, Esferas 2, Esferas 3, unos títulos rarazos. Pero el libro que me interesa de él es un libro de, no sé, 2000, ¿de qué año será? 2005 más o menos, entre 2005 y 2010, no me acuerdo el año exacto, que se llama Has de cambiar tu vida, sobre antropotécnica, ¿no? El concepto que me interesa es el de el título Has de cambiar tu vida, parece un libro de autoayuda, ¿no? Pero justamente vamos a hablar de la llamada autoayuda en un ratito, ¿no? Porque los libros de autoayuda de la actualidad son tecnologías del yo, ¿no? Pero además emparentadas con una cosa de los estoicos, de la etapa imperial de Roma. Pero Peter Sloterdijk tiene este concepto de antropotécnica, y Sloterdijk señala más o menos la siguiente idea, ¿no? Sloterdijk se refiere a Foucault, ¿ya? Y Sloterdijk dice que el primer artefacto tecnológico producido en la historia de las tecnologías del ser humano es lo humano, es el ser humano. El ser humano es un artefacto tecnológico, ¿no es cierto? Terry Eagleton, un crítico cultural irlandés, ya no me acuerdo en qué libro, dice que el ser humano es un animal semiotécnico. Semio por el lenguaje, ¿no? Por los significantes y los significados, ¿no? Y técnico por esta definición de lo tecnológico en Foucault, ¿no? O sea, el ser humano sería un artefacto tecnológico, ¿no? Producido por una serie de técnicas, ¿no? Digamos, pensadas, organizadas, racionalizadas, qué sé yo, a lo largo de la historia, ¿no? Lo que, parafraseando Sloterdijk a Foucault, dice es que lo que uno puede encontrar en la historia de la humanidad es un conjunto de diversas antropotécnicas, o sea, tecnologías productoras de lo humano de diferentes maneras, ¿no? Y claro, y una tecnología para Foucault está hecha de discursos, de saberes, de enunciados, de conceptos, ¿no? Una tecnología está hecha fundamentalmente de eso, ¿no? O sea, la materialidad que sostiene una tecnología son textos, para decirlo de otro modo, ¿no? Cuando hablamos de textos, hablamos de un sentido amplísimo de textos, ¿no? Estamos hablando de textos literarios, ¿no? O sea, sí, de pronto sí, también pueden ser incluidos los textos literarios, ¿no? Pero hay toda clase de textos que pueden existir en la historia de la humanidad, ¿no? Desde una bula papal, ¿no? Que es un texto,
¿no? Pasando por, no sé, una resolución judicial, como un manual de instrucciones de una licuadora, o también, hay como le llaman en el Estado, el MOF y el ROF, ¿no? Manual de operaciones y funciones, ahora, reglamento de operaciones y funciones, ¿no? Son terminología del Estado, que tú, que la ciencia política, aprenderás en un momento, ¿no? O sea, las tecnologías están... Claro, ese es en el caso de textos escritos, pero puede haber textos orales también, ¿no? Hay culturas que, nada, o sea, o textos gráficos, ¿no? Pueden ser, o sea, que textos que suponen una narrativa, pero nada, no hay palabras, ¿no? Pónganse a pensar, no sé, un huaco mochica, ¿no? Un huaco, sí, un huaco mochica, ¿no? Que tiene una pequeña historia hecha con imágenes. Es un texto, ¿no? O sea, para la forma en que lo toma las teorías del lenguaje actualmente, eso también es un texto, ¿no? Y ese texto produce, ¿no? Lo humano de cierta manera y no de otra. Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces le decía, lo que... claro, ¿no? Al Foucault de los 70 sobre todo le interesa es el estudio de las tecnologías políticas, ¿no? Las tecnologías del poder. El poder no está exento de la cuestión tecnológica esa, sino que el poder es una plataforma, digamos, de producción tecnológica, ¿no? Pero luego utiliza el término de tecnologías del yo, ¿no? Es decir, o del sí mismo. En inglés es self, S-E-L-F, y en francés es soi, S-O-I latina, ¿no? El self, el sí mismo, ¿no? O yo, ¿es así? O sea, claro, el punto es que eso que consideramos como lo más, no sé, distintivo de cada uno de nosotros, que sería nuestro yo, nos ha existido digamos, es producto de una tecnología discursiva, ¿no? Es producto de ciertos dispositivos a lo largo de la historia, ¿no? Producto de ciertos campos del saber, ¿no? O sea, recuerden lo que decía la vez pasada, ¿no? No hay sujeto trascendental para Foucault. Si no hay sujeto trascendental, el sí mismo o el yo son productos tecnológicos, aunque suene raro decir eso, ¿no? Yo digo, no sé, yo soy monje benedictino, por decir cualquier cosa, ¿no? Y eso supone una cierta manera en que es producido el yo, ¿no? Y ahí Foucault le interesa estudiar la manera en que se ha cuidado, o sea, digamos, a lo largo de la historia de Occidente, sobre todo, las diferentes culturas de Occidente se han ocupado del sí mismo, ¿no? Pónganse a pensar, un ejemplo que pone Foucault en Tecnologías del Yo, el del sueño, ¿no? En el caso de los griegos de la etapa clásica, de la etapa helenística, ¿no? Antes de dormir, algunos griegos, no todos los griegos, ¿no? Algunos griegos hacían como una especie de acto de purificación del cuerpo, de limpieza, de ablución del cuerpo, porque se suponía que el sueño era algo equiparado a la muerte, en el que los dioses nos mandaban mensajes acerca del futuro, ¿no? Es interesante ese asunto, ¿no? Allí, claro, la posición la manera en que se construye el yo con relación al sueño está vinculada con el cuidado de sí que debe tener el sujeto para que haga esta conexión, si ustedes quieren, con los dioses, ¿no?
Hoy día, más bien, digamos, con esta influencia de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud de 1900, hoy en día solemos creer que los sueños, más bien, obedecen a un inconsciente individual, ¿no? Que es un sueño, supuestamente para Freud, obedece a una serie de procesos de condensación y desplazamiento del inconsciente, ¿no? Que alberga deseos reprimidos, pero que alberga deseos reprimidos del individuo, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver con el individuo. Pero en cambio, para los antiguos griegos, el sueño es algo que tiene que ver con mensajes de los dioses con relación al futuro, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por yo? Es relativo a cada época. Inclusive, en un momento inicial utiliza Foucault el término yo, tecnologías del yo, y después él mismo se corrige. Y dice, no debería utilizar el término tecnologías del yo, debería utilizar el término tecnologías de subjetivación, o modos de subjetivación, tecnologías o modos. Ahí. El mismo Foucault no tiene, él va cambiando de términos y a veces gratuitamente, no justifica por qué cambia un término por otro, ¿no? Él dice, no, ya no hablamos de tecnologías del yo, sino modos de subjetivación, y no fundamenta por qué cambia de tecnologías a modos, ¿no? Pero bueno, en fin, eso sucede, hay varias debilidades teóricas en Foucault, como en todo pensador, ¿no? Pero lo que sí justifica es por qué cambia. O sea, yo diría que uno puede decir tecnologías de subjetivación o modos de subjetivación, son equivalentes, ¿no? Pero ¿por qué cambia el término yo al término subjetivación? Subjetivación quiere decir el proceso por el cual uno deviene sujeto. Eso quiere decir subjetivación, ¿no? ¿Y por qué cambia de yo a subjetivación? Porque la palabra yo es una forma moderna de devenir sujeto, ¿no? En la época, se remonta Foucault a un poquito antes de la actualidad, o sea, siglo VI antes de Cristo, ¿no? En la antigua Grecia, se pone a pensar en Pitágoras, por ejemplo, ¿no? El filósofo y matemático, Pitágoras. Pitágoras es uno de los primeros pensadores griegos que utiliza el concepto de alma, ¿no? O sea, como comprenden, la palabra yo es una palabra en castellano, ¿no? Pero los griegos no hablaban castellano, ¿no? Entonces, en vez de decir yo, ¿qué utilizaba? Menuda pregunta, ¿no? Entonces, hay varios términos que van utilizando, ¿no? Pero la cuestión de alma, ¿no? El concepto de alma, el término alma, es un concepto que comienza utilizando desde Pitágoras, ¿no? O sea, a lo que nosotros denominamos yo, bueno, antiguamente lo denominaban alma, ¿no? Pero, por ejemplo, para Aristóteles no es alma, es hipokaimenon, ¿no? ¿Qué diablos es eso? ¿No? Y eso supone otra manera de concebir el sujeto, ¿no? O sea, por ejemplo, Pitágoras creía en la noción de transmigración de las almas, porque las nociones de Pitágoras estaban vinculadas con ciertas creencias provenientes del brahmanismo de la India, ¿no? Pero no alma vinculada con Dios, con el Dios del judeocristianismo, ¿no? O sea, recuerden que Pitágoras, o sea, es Grecia, no es el mundo hebreo, ¿no? Y no, es el mundo griego precristiano, ¿no? No tiene nada que ver con el concepto de alma de Pitágoras con el concepto de alma en el cristianismo, ¿no? Pero esa es una cierta manera de concebir el sujeto, ¿no? O sea, decir yo, el término yo, mi yo o el yo, ¿no? Es una manera de concebir también el sujeto, ¿no? O sea, ¿qué es el sujeto en cada época? Supone una construcción tecnológica distinta. Una construcción tecnológica distinta que a veces está vinculada con las tecnologías del poder en mayor medida y a veces no, ¿no?
O sea, por ejemplo, uno tiene, en el caso de, yo les hablaba la vez pasada de la prisión, ¿no? La prisión es una cierta tecnología política, pero que al mismo tiempo es una tecnología de producción de subjetividad, ¿no? O sea, tiene esa doble particularidad, ¿no? O sea, uno puede darse cuenta que, bueno, están las tecnologías del yo y que se están como combinando con las tecnologías del poder, ¿no? Entonces, hace un recorrido Foucault desde los griegos antiguos, ¿no? Y lo que le interesa a Foucault en cuanto a las tecnologías del yo es, en los antiguos griegos, lo que se llama el cuidado de sí, ¿no? Claro, ustedes dirán, pero bueno, o sea, todo el mundo se cuida, es natural cuidarse a sí mismo. No, no es natural cuidarse a sí mismo, ¿no? O sea, la idea de que la persona se debe de cuidar a sí misma es una idea muy reciente. Bueno, o sea, hace 2500 años, quiero decir. Reciente, claro, estoy pensando desde los griegos hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, había un precepto vinculado al oráculo de Delfos, en la antigua Atenas y alrededores, que es el de conócete a ti mismo, ¿no? En un diálogo llamado Alcibíades, un diálogo de Platón, Foucault estudia cómo la preocupación de cuidarse de uno mismo, ocuparse de uno mismo, para Platón tenía que ver con la cuestión de la educación, la cuestión de la polis y sobre todo la cuestión de conocerse a uno mismo, ¿no? ¿Cómo me cuido a mí mismo? Conociéndome a mí mismo. Eso lo planteaba Platón. Después de Platón, bueno, después entre comillas, ¿no? Poquitísimos años después, hay un filósofo también en Atenas, en los afueras de Atenas, Epicuro, que también está preocupado porque el sí mismo, ¿no? Porque cada uno de nosotros se cuide, se ocupe de sí mismo para cuidarse, ¿no? Para que guarde en el caso de, ¿cómo se llama? Epicuro está vinculado con la evitación del dolor, ¿no? La evitación del dolor y el tratar de liberarnos de las perturbaciones, ¿no? De las perturbaciones, digamos, de la vida cotidiana, y que eso puede ser una aspiración para alcanzar un grado de imperturbabilidad y que eso nos posibilite la felicidad, ¿no? Esa línea, y uno tiene ahí dos líneas distintas, ¿no? La platónica, que tiene que ver que el cuidado de sí supone el conocerse a sí mismo, y la línea epicúrea, que tiene que ver con la búsqueda del placer. Claro, cuando Epicuro habla de la búsqueda del placer, no se refiere no sé, agarro cocaína, qué rico, o me voy a follar todo el rato. No. Para Epicuro, placer tiene que ver con la evitación del dolor, ¿no? Eso en buena cuenta es placer. Y dolor no solamente físico, ¿no? Sino psíquico, diríamos ahora, ¿no? Afectivo, ¿no? Lo que en la vulgaridad del vocabulario de los médicos se llama no estresarse. Escucho que los médicos dicen, no te estreses, ¿no? Tienes un cáncer fatal, dicen, no se estrese, ¿no? O sea, si yo tengo un cáncer en fase terminal, obvio que me voy a estresar, ¿no? Pero después hay una etapa en los siglos 1, 2 y 3, 1 y 2 sobre todo, de nuestra era en el Imperio Romano, que es la etapa de una escuela filosófica de los estoicos. Epicteto, ¿no? Séneca, Marco Aurelio y otros, donde plantean también una preocupación por hacerse cargo uno de uno mismo, ¿no? Esa inquietud de sí mismo para los estoicos
supone lo que ellos llaman la asquesis, un término, en fin, de origen griego, ¿no? La asquesis. La asquesis supone dos formas de cuidado de sí. Por un lado, la meditación, no la meditación así tipo yoga, no, la meditación en sentido de la meditatio en latín supone el reflexionar acerca de los errores que hemos cometido durante el día y que no deberíamos cometer más, ¿no? Eso supone la meditatio, ¿no? Y está después la gimnasia, ¿no? Claro, la gimnasia no es la gimnasia para los estoicos, o sea, siglo I, II de nuestra era, el Imperio Romano, no es la gimnasia tal como se piensa ahora, ¿no? La gimnasia tiene que ver con el hecho de privarse, ¿sí? de una serie de, si ustedes quieren, de placeres corporales que nos puedan conducir a, no sé, como a desarreglos, ¿no? a desajustes que nos traigan mayores molestias, malestares, ¿no? Eso es la gimnasia, ¿no? Para los estoicos. Eso lo pueden encontrar, como les digo, en Epicteto, ¿cómo se llama? En las cartas de Séneca. Y la idea es que para los estoicos, sobre todo para Séneca, dice Foucault, en ese texto titulado Tecnologías del Yo, lo fundamental para Séneca, dice, repito, Foucault, es entrar a la lógica de maestro y discípulo, donde el maestro le puede ofrecer una serie de guías prácticas al discípulo para la consecución de la felicidad, ¿no? Una vez que logra esa felicidad, el maestro no tiene nada más que hacer ahí y el discípulo puede irse solo por la vida, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión de que el sujeto, en sentido amplio, en sentido individual, personal del término, el sujeto se puede hacer cargo de sí mismo, se puede cuidar de sí mismo, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, pero ese asunto de la inquietud o el cuidado de sí mismo no es una iniciativa individual, es lo que le interesa señalar a Foucault, sino que hay una serie de formaciones discursivas en la época, una serie de dispositivos, una serie de tecnologías para incentivar a las personas de las diversas comunidades humanas entre la península de Peloponeso y la península itálica, para que cuiden de sí mismos. O sea, no es que naturalmente cada persona cuida de sí mismo. No, naturalmente nada, recuerden. Naturalmente no hay nada, ¿no? El asunto es que la inquietud de sí es una preocupación de ciertos dispositivos tecnológicos, de ciertos dispositivos antropotécnicos, diría Sloterdijk, para que devengamos sujeto de cierta manera y no de otra, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, a Foucault se le criticó mucho, al Foucault de los 80s, que vio en las prácticas, en las tecnologías del yo del epicureísmo y en las tecnologías del yo del estoicismo, se suele decir, bueno, a veces con razón, a veces sin razón, que Foucault idealizó mucho a los griegos helenísticos y a los estoicos, ¿no? Algo así como que esa época de la antigüedad griega y latina habría sido una época en la que en el mundo occidental de verdad se había producido tecnologías para que los sujetos se cuiden a sí mismos, pero después, a partir de la cristiandad, un poco como que todo se cagó, ¿no? A partir de la época de la cristiandad, o sea, concretamente siglo IV sobre todo, en Europa, a partir de ahí comenzó una tremenda sujeción del sujeto y se sobreenfatizó en la obediencia y se enfatizó en la renuncia de sí mismo y no en el cuidado de sí mismo, ¿no? A veces Foucault
o sea, uno podría decir, ¿no? Hay una novela Vargas Llosa que se llama La conversación en la catedral. Hay un personaje, Zabelita, que dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? En fin, discutible. Foucault se habría hecho la pregunta, ¿en qué momento se jodió Occidente con el cristianismo? ¿No? También ahí, digamos, es muy parecido un poco con Nietzsche, ¿no? Digamos. Claro. También por ahí se le puede entrar un poco Sí, tienes razón. a la relación, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. También por el tema de la moral, ¿no? Sí. Es un tema Sí. que se debate mucho dentro de la filosofía. Sí, en verdad, tienes toda la razón, ¿no? Ahí es bastante nietzscheano, ¿no? ¿No? ¿En qué momento se jodió? Pero claro, pero Foucault es a veces dice en un texto una cosa, a veces dice otra cosa, ¿no? En fin, no tiene una posición tan consolidada, ¿no? Es un poco la crítica que se le hace a Foucault, ¿no? Porque de hecho él comienza a estudiar cómo en la llamada Edad Media Europea comienzan a aparecer unas tecnologías del yo, donde lo que se enfatiza es la obediencia del sujeto digamos, a la norma pastoral para la renuncia de sí mismo, ¿no? O sea, en vez de, digamos, el cuidado de sí mismo se interpreta el cuidado de sí mismo como la renuncia. Y sobre todo está la cuestión de que el sujeto tiene que mortificarse in extremis por el pecado, ¿no? Ese es un punto clave, ¿no? Ese predominio, ¿no?, excesivo de la mácula, de la mancha que comporta el pecado, es algo que, vamos a decirlo así, el pecado, tal como ingresa en las tecnologías del yo de la Edad Media, el pecado es una tecnología política de sugestión del sujeto, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Pero claro, el tipo de tecnologías del yo que la cristiandad medieval comienza a construir supone también la idea de la salvación. Ese punto es importante, ¿no? O sea, está la cuestión del pecado, pero está la posibilidad de redimirse el pecado, que es la salvación, ¿no? Y esa cuestión es importante, ¿no? Pone énfasis, digamos, el tipo de, digamos, de tecnología del poder que estudia Foucault en la Edad Media se llama, en latín se llama ratio pastoralis, pero que podríamos traducirlo como simplemente la razón pastoral, la racionalidad pastoral o el poder pastoral, ¿yo? Poder pastoral, racionalidad pastoral, razón pastoral, todos son sinónimos o buenas traducciones de ratio pastoralis, ¿no? La ratio pastoralis es digamos, una tecnología, al mismo tiempo es una tecnología política y es una tecnología de subjetivación que lo que hace es, desde los esquemas del pecado y de la salvación, lo que hace es consolidar la obediencia, ¿no?, de los sujetos, la obediencia férrea, bajo la idea de la renuncia del sí mismo, pero la forma en que la ratio pastoralis se dirige a los seres humanos es de manera individualizada. Eso es importante, ¿no? O sea, lo hace de modo, digamos, de dos modos, dice Foucault. La ratio pastoralis se dirige a todos de manera general. Cuando digo todos me refiero a todos los seres humanos del planeta, se supone, a la humanidad entera. O sea, se dirige a la totalidad de lo humano, de los humanos, y al mismo tiempo se dirige a cada uno de forma individualizada de los seres humanos, ¿no? Esa es la diferencia entre las tecnologías del yo provenientes de la ratio pastoralis y las tecnologías del yo anteriores al mundo cristiano en Occidente. O sea, para las tecnologías del yo para Platón, para Epicuro, para los cínicos, para los estoicos, no tenían nada que ver con... bueno, en el caso de Platón es distinto. Uy, pero... Ay, Dios mío. Ya. Ay, ¿qué pasó acá?
Uy, se me enredó. Bueno, ya. Algo, a ver. Siempre. Esta es una tecnología, un poco rara. Ay, ¿cómo se está bien? Ah, qué chu. Ya, así. Voy a estar encadenado, enredado. Está conectado, ¿no? ¿Ah? Está conectado. Sí, yo creo que sí. Oh, sí, está conectado. Y yo también. Yo también. Para que no se desconecte, yo tengo que encadenarme esta vaina, ¿no? Por ejemplo, a los estoicos, Séneca, Marco Aurelio, hay quien más dije, Epicteto, siglos I y II de la Roma imperial, nunca, o sea, apelan al sí mismo, lo que se llamaría luego el yo, pero no les importa a los estoicos vincular los asuntos del sí mismo con los asuntos del Estado, por ejemplo, ¿no? Por eso es súper loco que Marco Aurelio, no sé si saben ustedes que fue un emperador romano, ¿no? O sea, cuando uno lee los textos de Marco Aurelio, no Marco Aurelio Negri, ¿no? Uno lee los textos de Marco Aurelio, siglo II de nuestra era, o sea, un emperador, las cartas de Marco Aurelio, o sea, no tienen nada que ver con cuestiones políticas, es un emperador. Uno dice, pero ¿cómo es posible que un emperador no hable de cuestiones políticas en sus textos, ¿no? Porque se suponía que por un lado iban las tecnologías del yo para los estoicos o para los cínicos, antes en la Grecia helenística, o para los epicúreos, y por otra parte iban las tecnologías políticas, ¿no? O sea, lo que hace la Ratio Pastoralis es hacer hace un clic, diría Tulio Rodríguez, entre tecnologías políticas y tecnologías del yo, ¿no? Lo que no habían hecho los griegos y lo que no habían hecho los romanos, ¿no? Vinculan, vamos a decirlo de modo más simplón, vinculan lo público con lo privado, ¿no? En el caso de ¿cómo se llama? La cristiandad medieval, la Ratio Pastoralis, ¿no? Para la Ratio y fíjense, este dispositivo tecnológico del confesionario, ¿sí? ¿Sí ubicamos el confesionario? Sí. ¿Tú ubicas el confesionario, Luis Abigail? No. ¿Nunca has ido a una iglesia en el centro de Lima, por ejemplo? No. ¿Una iglesia colonial? No. Tienes que ir. De lo que te pierdes. Fallado. Fallado. Me estás hablando como si yo fuera justamente un representante de la Ratio Pastoralis, ¿no? ¿No? Bueno, yo no soy católico, ¿no? Ni creyente, no sé qué soy, ¿no? Probablemente sea agnóstico, pero no importa eso, ¿no? Pucha, oye, es que tienes que ver un concesionario, ¿no? He visto, pero nunca he ingresado. No, pero sí los has visto. Ah, claro. Eso lo quiero saber. Ya, sí, en ese caso. No, yo nunca me he confesado tampoco. ¿Ah? O sea, sí, seguro, de tonto, cuando en la primera comunión, ¿no? Claro. Porque te obligan, Porque te te obligan a... ¿no? Claro. Pero el confesionario, o sea, esa cosa, no sé, ese artefacto llamado confesionario es de origen medieval, o sea, concretamente de los siglos 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? En esas épocas se consolida, claro, ese artefacto físico llamado confesionario es producto de una tecnología del yo llamada confesión, ¿no? O sea, el confesionario lo que hace es materializar una tecnología inmaterial del yo, que es la confesión, ¿no? Donde todo lo privado se tiene que hacer más o menos público, ¿no? O sea, tienes que confesar. Es una obligación. Claro, hoy en día para nosotros que no somos, bueno, no sé si ustedes serán católicos o cristianos, ¿tú? No pertenezco a ninguna. Ya. Bueno, Michael, peor, ¿no? Ni qué decir, ¿no? Pero claro, de repente en nuestra chiquititud hemos sido católicos, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Tú sí? Sí. ¿Tú sí? ¿Cuando eres niña? Protestante, evangélico. Bueno, en fin, ya. Bien. Bueno. Es lo mismo.
No, porque son tecnologías del yo distintas, ¿no? Son tecnologías del yo distintas, ¿no? Y ahorita, porque las tecnologías del yo que emergen con la Reforma Protestante en el siglo XVI son distintas de las tecnologías del yo del catolicismo medieval, ¿no? Parece todo lo mismo, ¿no? Católico, romano, Sí, ¿qué tiene? porque para católico creo que hay dos, ¿no? El ortodoxo y el católico romano. Bueno, es que el catolicismo no es, Tiene mucha... existen muchos catolicismos, Sí. ¿no? La ratio pastoralis es una forma en que se construye una tecnología política y una tecnología del yo en la Alta Edad Media Europea, ¿no? Y claro, vinculada con con el catolicismo más tradicional, digamos, ¿no? Que hoy en día está en peligro de extinción, digamos, ¿no? Pero, claro, la idea de que tienes que confesar, ¿no? O sea, no sé, hoy en día para los católicos confesarse, en fin, es una broma, ¿no? Dicen, bueno, sí, voy en el cura, ¿no? Porque se supone que hay que confesarse antes de la Eucaristía, ¿no? O sea, antes de recibir la hostia y el vino, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y bla, bla, bla. Pero la práctica de la confesión para la ratio pastoralis, o sea, hace 1000 años más o menos, era una cosa no importaba si era en la misa o no en la misa, ¿no? Además, bueno, hace 1000 años en Europa la gente tenía que ir a misa 3 veces al día, ¿no? O sea, digo, comes 3 veces al día, tenías que ir a misa 3 veces al día, ¿no? No es que un ratito, no, era obligatorio, todos tenían que ir, ¿no? Y había que confesarse cada rato, ¿no? Eso era importantísimo, ¿no? Tenías que confesar el pecado y tenías que tratar de construir la cuestión de la salvación, ¿no? Pero es importante porque se dirige a todos y al mismo tiempo uno por uno. Omnes, todos, et singulatium. Singulatium es uno por uno, ¿no? Esa es una consigna fundamental de la ratio pastoralis. Omnes et singulatium. Lo interesante es que Foucault señala es que el Estado moderno, sobre todo el del siglo XIX en adelante, se construye como una suerte de ratio pastoralis secularizada, ¿no? O sea, la ratio pastoralis en la época de la muerte de Dios, esa es la racionalidad del Estado moderno, ¿no? O sea, el Estado moderno del siglo, sobre todo inicio del siglo XIX en adelante, se dirige a toda la población, ¿sí? Le interesa la población así como masa estadística, y al mismo tiempo le interesa cada uno de los, entre comillas, individuos que pueblan, que constituyen su población, ¿no? O sea, no solamente que le interesa, porque en el siglo XIX en el siglo XVIII aparece la estadística, ¿no? Kant, por ejemplo, estaba enamorado de la estadística, Immanuel Kant. O sea, Kant decía, gracias a la estadística podemos gobernar mejor y estaba enamoradísimo de la estadística Kant, ¿no? O sea, la estadística social en el siglo XIX es una tecnología política fundamental, ¿no? Para el gobierno, es una tecnología de gobierno. Contribuye, lo que llama Foucault, a la gubernamentalización del Estado, ¿no? Es decir, que el Estado se concentre en el gobierno de sí mismo, digamos, el Estado moderno, si así lo en adelante, promueve que cada uno de sus ciudadanos se gobiernen a sí mismos y gobiernen a los demás. ¿Qué quiere decir gobernar para Foucault? Conducir las conductas de los sujetos, ¿no? Contribuir a la conducción de las conductas, ¿no? Entonces, la idea del Estado moderno para Foucault es que los que pueblan el Estado se autogobiernan y contribuyen a gobernar a los demás, ¿no? Y por ejemplo, Foucault rescata no es el término, subraya que el antiguo mecanismo
el antiguo dispositivo confesional de la Ratio Pastoralis vamos a decirlo así, se reinstala en el Estado moderno del siglo XIX a través de las confesiones de los procesados en procesos, vale la redundancia, policiales, fiscales y judiciales que habrían posiblemente cometido algún tipo de delito, ¿no? O sea, alguien va a la policía y tiene lo que le llaman la manifestación policial, ¿no? Ese mecanismo, ese interrogatorio, porque es un interrogatorio, ¿no? Lo deben haber visto en películas probablemente ustedes, ¿no? El interrogatorio policial es muy semejante en un proceso, ¿no? En un proceso, en términos legales, un proceso jurídico, el interrogatorio policial es muy semejante al interrogatorio que tenía un feligres ante el sacerdote en el confesionario, ¿no? Y dice Foucault, ambos procedimientos, el del confesionario medieval y colonial, diríamos para el caso de las Américas, el del confesionario medieval y el de la manifestación policial, ¿no? Ambos procedimientos buscan la salvación. Uno, para después de la muerte, en el caso de la Ratio Pastoralis, del cristianismo medieval, ¿no? La salvación en el juicio final, o que no te vayas al infierno, sino que la posibilidad que te puedas ir al paraíso. Y en el caso del Estado moderno también busca la salvación, ¿no? O sea, la idea es que el rollo pasa, ya va. Uno, digamos, principio fundamental del derecho, ¿no? Todo procesado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La idea es salvar la inocencia, ¿no? O sea, se asume que el sujeto es inocente, hay que salvarlo, ¿no? O sea, el sujeto, vamos a decirlo en términos cristianos medievales, el sujeto no debería ser un pecador, ¿no? Hay que defender la posible inocencia. Además, el término inocencia, ¿no?, del derecho moderno es un término del vocabulario del cristianismo medieval, de la Ratio Pastoralis, ¿no? O sea, varios términos que utiliza el derecho moderno son derechos provenientes de la teología medieval cristiana, ¿no? Así caletas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Uno cree que hay cosas que son así muy seculares, sí, que los estados, no, hay cosas del cristianismo medieval totales, ¿no? Por ejemplo, un pequeño paréntesis, ¿no? El hecho de que el poder ejecutivo se estructure con presidente, vicepresidentes y consejo de ministros, uno cree que es una invención de la modernidad, ¿no? Eso obedece a la angeleología de la Alta Edad Media Europea, ¿no? Eso lo estudia Giorgio Agamben, un autor que vamos a ver la subsiguiente semana, ¿no? O sea, claro, ustedes dirán, angeleología, ¿qué chucha es esa vaina, no? O sea, claro, para nosotros los ángeles no importan, ¿no? Pero hace 1000 años en Europa había toda una serie de reflexiones teóricas, hoy día no son teóricas, pero en esa época eran teóricas, vinculadas con las jerarquías de los ángeles y cómo se organizaba las comunidades de ángeles en el cielo. O sea, para nosotros hoy en día todo eso es una estupidez, ¿no? Pero para la Edad Media todo eso era fundamental, ¿no? Y la forma en que se plantean, ustedes lean por ejemplo la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿ya? Ponen en Google LOPE, o sea, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, vean cómo está estructurado, cómo debe estar estructurado, cómo es el organigrama del Poder Ejecutivo. Esa es la forma en que se concebía el mundo de los ángeles para varios teólogos medievales cristianos, ¿no? O sea, el Estado moderno tiene mucho de eso, ¿no? Pero hay esta cosa que estoy enredado, ¿no? Mejor no me voy si no se me sale, se me malogro acá la cosa. Pero es interesante, como les digo,
pero hay algo particular, ¿no? Que la ratio pastoralis, yo les decía, tiene este lema, omnes et singulatium, todos y cada uno, ¿no? Es lo que se llama el principio de individuación, ¿no? Dos principios, el principio de totalización, omnes, y el principio de individuación, singulatium. Los dos al mismo tiempo, los dos importantísimos, ¿no? Para el Estado moderno, las dos cosas son importantes. Hay que individuar todo el tiempo, individualizar, ¿no? O sea, pónganse a pensar, ¿no? En la Edad Media, la forma en que se concebía la transgresión era el pecado. La forma en que se concibe la transgresión de la ley en el mundo, en el Estado moderno, es el delito o el crimen, ¿no? Pero pecado para la ratio pastoralis, crimen para la razón moderna del Estado moderno, vale la redundancia, ¿no? Lo que importa del crimen para el derecho del Estado moderno, lo que importa del crimen es la individualización del ejercicio del crimen, ¿no? O sea, hay un perpetrador del crimen, así como para la ratio pastoralis había un perpetrador del pecado, ¿no? Yo soy un perpetrador del pecado y yo tengo que arrepentirme, ¿no? Yo tengo que confesar mi pecado y yo tengo que arrepentirme, ¿no? Para poder salvarme. Yo tengo que confesar mi crimen y yo tengo que arrepentirme del crimen para poder salvarme. Inclusive, si supongamos que si se me condena judicialmente por un crimen que habría podido yo cometer, ya en la cárcel está, lo que vimos la vez pasada, la rehabilitación del recluso, la salvación. Lo que en la época de la ratio pastoralis era la salvación de las almas. Hay que salvar a las almas, ¿no? Hay algunos autores Foucaultianos que a partir de los trabajos de Foucault de finales de los 70s, inicios de los 80, plantean lo siguiente, ¿no? La época en la que el Estado era fuerte, lo que se llama la época de la razón de Estado, esa era la época en que el Estado, digamos, trabajaba con la ratio pastoralis, ¿no? Pero en el mundo actual, siglo XXI, bueno, ya desde la década de los 80s, en el mundo, desde la década de 1980 hasta la actualidad, ya no es el Estado la institución política central, ¿no es cierto? Ya no es el Estado nacional, ¿no? Con todos los fenómenos políticos, sociales y económicos y culturales de la llamada globalización, ¿no? O sea, ya no es el Estado el elemento central desde el cual se producen tecnologías del yo, a pesar de que sigue siendo todavía. ¿Dónde están las actuales tecnologías del yo? En el mercado, ¿no es cierto? O sea, el llamado neoliberalismo, ¿no? Es, digamos, si ustedes quieren, una nueva técnica de poder, ¿no? Que supone nuevos modos de subjetivación, ¿no? Nuevos modos de subjetivación. Y lo que importa en estos nuevos modos de subjetivación del neoliberalismo actual es la individuación, ¿no? Se dirige a hay discursos, mejor dicho, que se dirigen a nosotros como individuos, no como comunidad. Sí. Una consulta, el tema del neoliberalismo es algo que trata Santiago Castro, ¿cierto? Santiago Castro Gómez, sí. Claro, en el texto donde dice que el neoliberalismo lo ve Foucault como una forma de reorganización política, ¿cierto? Sí, pero no es meramente una forma de reorganización política, sino es una nueva forma, es una nueva tecnología del yo. Eso es importante, es una nueva tecnología del yo. Una nueva entre comillas, en realidad, ¿no? Porque el neoliberalismo supone, digamos,
toma la dinámica del poder individualizante, la ratio pastoralis, pero al mismo tiempo parece que toma algunas cuestiones del cuidado de sí de los griegos y romanos antiguos, ¿no? Hay, por ejemplo, en el plano de los libros de autoayuda, ¿no? En el plano de los libros de autoayuda hay toda una serie de libros que tienen que ver con la salud, ¿no? Vamos a pensar, comparemos en la época de la razón de Estado, donde el Estado nacional moderno tenía mucho más peso, de la salud, ¿quién se encargaba? Pónganse, mediados del siglo XX, ¿no? De la salud tenía que encargarse el Estado, ¿no? Es la época del Estado de bienestar, del welfare state. La salud es parte de, los servicios públicos de salud son fundamentales, ¿no? Es el Estado el que tiene que atender nuestra salud. Y todavía nuestros estados modernos tienen, ¿no? Por ejemplo, e-salud, ¿no? Le exigimos que nos dé buenos centros de salud, buenos hospitales, que nos liberen los medicamentos genéricos. Todo eso corresponde a una época en la que la salud, ¿no es cierto?, una cosa aparente, relativa al cuerpo biológico, la salud debería ser atendida por el Estado. En la actualidad, la salud no está vinculada con una tecnología de gobierno. En la actualidad neoliberal, digamos, la salud está vinculada con este tipo de tecnologías del yo, que son los libros de autoayuda. Vayan a cualquier librería de estas en los centros comerciales, Z Bookstore, Comunitas, perdón, no, Crisol quise decir, qué pecado, ¿no? Crisol, ¿no? Y los libros que más se venden, ¿cuáles son? Los libros de autoayuda, ¿no? Por ejemplo, hay una autora, que le gustaba a varios de mis ex. Qué feo suena, ¿no? A varios de mis ex, ¿no? Que es una gringa, una psicóloga norteamericana, médica y psicóloga. No sé si ubican. Louise Hay. ¿Han escuchado? No, es una tía que vende libros, pero como pan caliente. ¿Ya? Sí, o sea, su libro cuesta 120 soles, ¿ah? En Crisol, ¿no? Y tiene una serie de libros, por ejemplo, hay uno muy elocuente que se titula en castellano ¿cómo es? Health Your Life. Has de sanar tu vida, podría traducirse, ¿no? Has de sanar, bueno, no me acuerdo el título en inglés, Health Your Life. Health está tomado como verbo y no como sustantivo, ¿no? Has de sanar tu vida, ¿no? O sea, no el Estado, tú has de sanar tu vida, ¿no? O sea, tú hazte cargo, tu individuo, cuida de tu cuerpo y cuida de tu mente, y a través del cuidado de tu... Además, porque en estos libros de Louise Hay, H-A-I, está todo un asunto de que todo lo del cuerpo, absolutamente todo lo del cuerpo, está totalmente vinculado con la mente. Tienes un cáncer, por ejemplo, por esta tía, es porque por ejemplo, ¿no? Hay una cosa brutalmente rara para esta tía. Si tú tienes mujer y tienes un cáncer de mama, ella dice que eso obedece a que no llegaste a resolver los traumas de tu infancia con tu mamá, ¿no? O sea, que la verdad que una pastrulada absoluta, ¿no? Pero nada, ¿no? O sea, y claro, el sujeto es individualmente responsable de sus deseos inconscientes, reprimidos, y tiene que hacerse cargo, ¿no? Lo que ciertos psicoanalistas conservadores llaman la responsabilidad subjetiva, ¿no? Tienes que, tú de tus deseos reprimidos eres responsable, ¿no? Entonces todas las enfermedades, para esta Louise Hay, son responsabilidad
individual del sujeto, ¿no? O sea, no es que, ay, bueno, hubo por ahí, en el caso del cáncer de mama, ¿no? Un cierto PBH, ¿ubican el PBH? El virus del papiloma humano, ¿no? Claro, el virus del papiloma humano, pues, ese virus puede producir a la larga cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Pero claro, para este tipo de argumentaciones, tipo Louise Hay, nada, o sea, y cierto, y además creo que ciertos psicoanalistas lacanianos conservadores están en esa misma onda, ¿no? No, de tus deseos inconscientes, individuales, reprimidos, tú eres responsable. Y todos las enfermedades de tu cuerpo son producto de eso. Y claro, la gente se siente de la mierda, ¿no? Se siente reculpable, ¿no? ¿Y cómo me puedo salvar? La idea de salvación de la Ratio Pastoralis. Pero ya no de salvar, pero de otra manera. ¿Cómo me puedo salvar? Comprando un libro de Louise Hay, ¿no? Porque Louise Hay tiene la llave, ¿no? Tiene la clave para que tú salves tu vida. Pero es curioso, se dan cuenta, ¿no? Tú puedes salvar tu vida. Es interesante, pero no es que tú sepas cómo salvar tu vida, sino que yo, Louise Hay, en ese caso, te digo cómo es que tú tienes que salvar tu vida, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero para el caso del neoliberalismo, esa tecnología del yo proviene del mercado, ¿no? O sea, la diferencia entre un estoico y Louise Hay, entre Séneca y Louise Hay, es que para Séneca, ese asunto del cuidado de sí, tanto en términos corporales como en términos mentales, la cuestión del cuidado de sí es una cuestión que se instala en la relación entre maestro y discípulo. No tiene nada que ver con el mercado, ¿no? En el caso del neoliberalismo, tiene que ver con el mercado, ¿no? Y tiene que ver además con que estés dentro de un tipo humano que es lo que Byung-Chul Han, un autor que luego vamos a ver, llama el sujeto del rendimiento, que tienes que producir más en términos de ganancia económica, ¿no? Todo se reduce a eso, lo que Castoriadis llama el homo economicus, ¿no? O sea, al final, o por ejemplo, una consigna fundamental, eso lo trabaja también Castro Gómez, de esta especie de ayornamiento de la Ratio Pastoralis para las tecnologías neoliberales del yo. Ay, Dios mío, se me cae esta huevada a cada rato. Es un enredo. No sé qué me ha pasado, que me he enredado totalmente. Estoy más enredado. Ya no sé qué iba a decir. Tenía en mente una cosa. Justo iba a dar un ejemplo y se me fue. Ay, no sé. ¿Ah? Sí. No me acuerdo qué estaba hablando. Estaba hablando de la actualización neoliberal. Su relación con la ratio. Sí, pero es que yo pongo un ejemplo concreto. No sé, ya no importa. Ya me acordé. El empresario de sí mismo. Eso lo trabajan muchos autores, ¿no? Jorge Alemán, Santiago Castro Gómez, Edgardo Castro, etcétera, ¿no? O sea, Byung-Chul Han, qué sé yo. Digamos, un dispositivo, perdón, una tecnología del yo fundamental en la actualidad, una consigna fundamental de las tecnologías neoliberales del yo en la actualidad es el volverse empresario de sí mismo, ¿no? O sea, mientras que para los monjes medievales uno tenía que hacer una asceta, mortificación de la carne, etcétera, uno en la actualidad tiene que ser un empresario de sí mismo, ¿no? Yo me tengo que posicionar a mí mismo en el mercado, o sea, digamos, myself, para decirlo en inglés, whitmaniano, mi self tiene que posicionarse como una marca, ¿no? Y ese encuadramiento del yo como marca, ¿sí? Es una tecnología del yo,
¿no? Es un modo de subjetivación dentro de cierto régimen de poder, dentro de cierto régimen de verdad, ¿no? O sea, otra vez, no hay nada natural, ¿no? No es que naturalmente somos empresarios de nosotros mismos, no, o sea, ¿no? Esa es una cierta tecnología del yo que obedece a ciertas configuraciones sociohistóricas. Es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Dale. Una pregunta en relación justamente... Enredo con esta vaina, sí, escucha. A todo ese tema del neoliberalismo. Uh-huh. Por ejemplo, cuando Adam Smith dice en la Riqueza de las Naciones, ¿no? El hombre, digamos, por naturaleza busca su beneficio propio, digamos, por naturaleza el hombre es egoísta y a partir de eso es que empieza la producción, el intercambio. Digamos, eso en realidad, digamos, desde un punto de vista Foucaultiano sería una tecnología del yo. Sin duda, ¿no? O sea, esa apelación a la naturaleza supone una cierta forma de producir subjetividad, ¿no? Una cierta forma de consolidar, digamos, el poder del discurso, ¿no? O sea, digamos, un discurso en la modernidad, un discurso tiene éxito cuando no pasa como discurso, sino como cuando pasa como algo proveniente de la naturaleza, ¿no? Otro ejemplo, digamos, más contemporáneo, ¿no? Bueno, somos hombres y mujeres y eso es algo que viene de la naturaleza, ¿no? O, en fin, lo que quieran, ¿no? Esa explicación que viene de la naturaleza es una... Pero la naturaleza entendida como la biología moderna plantea la naturaleza, ¿no? O sea, porque también la categoría de naturaleza, en fin, uno lo puede entender como uno le dé la gana, ¿no? Claro, en el caso de Adam Smith, él está como en un momento bisagra en términos históricos, ¿no? Él está entre una explicación vinculada con Dios y una explicación vinculada con la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza todavía, en el caso de Smith, no está totalmente desvinculada de Dios. Ya bien entrado, digamos, ya en el siglo XIX, en la economía política tipo de David Ricardo, o mejor David Richard, que es a quien critica Marx en El Capital. O sea, en la economía política, los tratados de economía política de David Ricardo, o sea, aparece la lógica del mercado, pero ahí no tiene nada que ver, evidentemente, ya Dios, ¿no? O sea, es una naturaleza emancipada de Dios. Es una naturaleza después de la muerte de Dios, digámoslo en nietzscheano, ¿no? Y además es una naturaleza no romántica, ¿no? No es que, ay, contemplo la naturaleza, qué linda. No. Es objeto de investigación de una ciencia que es la biología en concreto, punto, ¿no? Para encuadrarla, para clasificarla, para someterla, para dominarla, etcétera, ¿no? Pero es interesante. Entonces, ¿qué hora es? No puedo separar esa cosa. 8:45. Ya. Yo quiero colocarles algunos ejemplos. Hoy no está mi lupa. No lo sé. Yo quería colocarles algunos... Es una vaina que no me puedo mover porque esta cosa la tengo tan enredada. Oye, Michael, ayúdame. No, estoy acá. Este es peor que el enjambre de significantes. O desconectamos por un momento. A ver, acá el hombre de... Por ejemplo, ahí hay dos tecnologías del yo encontradas, ¿no? Conflictivamente. Claro, obviamente no cualquier tipo de yo, sino de un yo femenino, ¿no? Por un lado, un modo de subjetivación de lo femenino que tiene que ver con el matrimonio, ¿no? Que es lo que la madre espera y vinculado con la hermana. ¿Cómo se llamaba la hermana? Daisy, ¿no? La que se está casando, sí. ¿No? Daisy. Pero por otro lado ella está, digamos, interpelada por otro modo de subjetivación, ¿no? Que es ese que aparece en la revista, que es ese que aparece, ¿cómo se llama? O sea, en las revistas iniciales, ¿se acuerdan? Una serie de artículos, ¿no? O sea, es ese conglomerado de revistas y de artículos de revistas de esa índole, que son las revistas, entre comillas, femeninas,
digo entre comillas porque no tendrían por qué ser per se femeninas, pero que se venden en el mercado editorial norteamericano y acá en América Latina y en otras partes del mundo como revistas para mujeres. Esas constituyen una serie de dispositivos en los que la subjetividad que se produce es justamente la de, bueno, por un lado tienes que ocuparte de ti misma, ¿sí? Pero por el otro lado está la idea de cierta estandarización estadística de la sexualidad, ¿no? O sea, el promedio de una mujer, el promedio de parejas sexuales de una mujer, claro, no dicen en el mundo, o sea, no dicen en qué parte del mundo, ¿no? Pero tiene que ser en Estados Unidos, es de 10.5, claro. Es muy absurdo, ¿no? 10.5, ¿no? En fin, en los promedios los decimales pueden haber, pero claro, ninguna mujer puede estar con 10 hombres y medio, ¿no? O sea, o con 10 o con 11, pero no con 10 hombres y medio, ¿no? Pero, claro, esa cifra, 10.5, digamos, para la tecnología del yo femenino en la que estaría inscrita la mamá, que es una tecnología en el fondo proveniente de la ratio pastoralis, la de la madre, a pesar de que sea siglo XXI, ¿no? O sea, no porque se trate del siglo XXI, algo de la ratio pastoralis va a dejar de funcionar, ¿no? O sea, el sacramento matrimonial, tal como lo conocemos ahora, se inventa o aparece bien consolidado hace más de 1000 años, ¿no? En la Edad Media Europea. En fin, ¿no? Entonces, claro, esa cantidad, ¿no? De una mujer se ha acostado con 10.5 hombres a lo largo de su vida, que podría parecer supuestamente un montón, bueno, en fin, más adelante sale la amiga con la que ella conversa, lee un artículo publicado en no sé qué revista especializada en psicología de Harvard, y le dice que, bueno, que el promedio en las mujeres norteamericanas es otro, ¿no? Dice que normalmente las mujeres norteamericanas de clase media, urbana, profesional, se casan con su pareja número 20, ¿no? Y claro, lo singular de la película que viene después es que ella llega a tener una pareja, llega a tener 21 parejas, ¿no? Y está desesperada porque esa cantidad se revierta. Entonces, una vez que termina, llega a tener 20 parejas y termina con la pareja número 20, con la pareja masculina número 20. Entonces se siente fatal porque ya se salió del promedio, y el promedio máximo, ¿no? Porque después, de acuerdo con ese artículo de Harvard, supuestamente, después de la pareja número 20, el promedio de las mujeres norteamericanas, pasa a convertirse en una puta, ¿no? O sea, supuestamente, si no te casas con tu pareja masculina máximo, la número 20, eres considerada puta, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es interesante porque ella luego comienza cuando está en el límite, porque ahí nos quedamos en 19, ¿no? Luego va en el número 20, y cuando llega el 20 comienza a buscar a todos sus ex, desde el número 1 hasta el número 20, hasta que luego, no me acuerdo, con el número 17 regresa y con ese se casa, ¿no? Es el final de la película, se casa con el número 17, o sea, no pasó del 20, ¿no? Entonces, es interesante porque en esa cuestión, o sea, claro, es un artículo de revista de modas o revista disque femenina, luego una revista de Harvard, pero la idea es que para que seas una mujer, digamos, considerada en el promedio actual del mercado sexual, ¿no? Después voy a explicar por qué el mercado sexual, ¿no? Para que seas considerada una mujer todavía dentro del mercado sexual norteamericano, una mujer decente dentro del mercado sexual norteamericano, no debe pasar más del número 20, ¿no? Entonces, pero ese discurso está consolidado dentro de ciertas ciencias humanas.
a la psicología en especial, ¿no? Hola, mami. ¿No? O sea, es cierta ciencia humana, la psicología, además cierto tipo de psicología, articulada a cierta lógica del mercado, la que configura la subjetividad de las mujeres en los Estados Unidos del mundo contemporáneo, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, esa tecnología modeladora del yo femenino entre las mujeres de clase media, urbana, profesional, exitosas de los Estados Unidos actuales, juega con una serie de enunciados, o mejor dicho, formaciones discursivas que provienen de la Edad Media europea. La cuestión de, si no eres una mujer decente, entonces eres una puta, ¿no? No sé qué les ha parecido en función de lo que hemos estado conversando, qué les ha parecido ese fragmento de la película que hemos visto, este fragmento inicial. ¿Cómo? Sí, refleja muy bien justamente lo que estás comentando ahorita, digamos, sobre... También un poco, me parece, sobre todo lo último que mencionabas, sobre cómo se crean justamente estos discursos, ¿no? Dentro de, digamos, lo que debería ser, lo que no debería ser, ¿no? Claro. Me parece que la clase pasada lo mencionabas, ¿no? Que justamente se crea, se norma, digamos, lo que debe estar prohibido para crear lo que debe ser lo correcto, ¿no? Sí, es cierto. Claro, ¿no? O sea, se ve lo anormal como forma de producir la imagen de lo normal, ¿no? Y claro, ella está en el límite, ¿no? Ella está en el límite tanto de la norma del, entre comillas, mercado sexual norteamericano, pero también está en el límite de la norma, digamos, más de raigambre cristiano medieval, del matrimonio como sacramento, de la ratio pastoralis, proveniente de la boca de la madre, ¿no? O sea, parece que este personaje, esta chica, este personaje femenino, quiere, o sea, está allí, ¿no? En el límite, pero quiere adecuarse a las dos cosas, ¿no? Con la mamá y con lo que dicen las revistas, ¿no? Pero claro, bueno, como buena comedia romántica norteamericana, tiene que encajar en la norma, ¿no? O sea, un rodeo, no sé qué, no sé cuánto, típica comedia romántica, ¿no? Al final, la chica decepciona al hombre, cuando quiere recuperar al hombre tal es muy tarde, aparentemente luego hace todo un rodeo, recupera a ese hombre y es con el que se va a casar, con el que va a tener hijos y comen, son felices y comen perdices, ¿no? Y luego el matrimonio es la consolidación del orden, ¿no? Pero claro, o sea, lo que me interesa ahí un poco que veamos es que en un mismo producto cultural, en este caso como una película hollywoodense, uno puede ver entrelazadas varias formaciones discursivas, varias tecnologías del yo, que provienen de varios momentos de la historia, ¿no? O sea, no porque sea algo, entre comillas, muy actual, ¿no? Se va a remitir solamente a fenómenos sociales o procesos culturales de, entre comillas, la actualidad, ¿no? O sea, la idea es un poco pensar estas cuestiones en el largo plazo, ¿no? Pero hay varias cosas interesantes, ¿no? O sea, esa parte en donde, bueno, ¿no? Podemos partir de cuando le dice, pide la llamada en el clásico procedimiento policial en Estados Unidos, en el caso de Perú, no sé cuánto, la llamada a su abogado, se supone, ¿no? Y la parte que le dice, ¿para qué quiere una llamada si usted no puede hablar? ¿No? Es decir, ese momento es un momento, claro, más allá de lo que pasa después, que la Matrix y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es decir, es interesante porque es un momento en el que esa tecnología política de vigilancia, digamos, de vigilancia panóptica, porque le comenta que no estaba rastreando, termina materializándose en su propio cuerpo,
¿no? O sea, de hecho, lo que veíamos la vez pasada de esos mecanismos de prohibición, exclusión, que Foucault habla, ¿no?, del discurso, se plasman en su propia boca. La boca se le deforma, ¿no? Bueno, se deforma, no sé si es el término, ¿no? Su boca se hace... ¿Qué forma tiene la boca? Se tapa con piel. Se tapa, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? El agujero de la boca se le tapona, ¿no? Y en sentido estricto no tiene boca y no tiene palabra, ¿no? No puede hablar, ¿no? Pero lo interesante de esa escena es que, digamos, al menos tal cual uno la ve, nadie le puso un dedo, ¿no? Es decir, la boca se le cierra solo, ya no puede hablar. O sea, es, digamos, un poco la potencia, vamos a decirlo así, del discurso, en este caso panóptico, que se instala en el propio cuerpo, ¿no? O sea, es el cuerpo el que resulta finalmente obedeciendo a esa lógica a cierto modelo de subjetivación, ¿no? Es decir, no es que, vamos a decirlo así, en esa imagen, primero está el cuerpo y después está un modo de subjetivación, ¿no? Sino que ese cuerpo, el de Thomas Anderson / Neo, obedece a cierta manera de subjetivarse, ¿no? A cierta manera de subjetivarse el poder panóptico, disciplinar, en el que hay que encerrar al sujeto, lo acusan, digamos, mejor dicho, lo señalan, ¿no? Le imputan un delito de ser un, entre comillas, terrorista informático, etcétera, 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 ¿no? Pero ustedes, ¿qué es lo que ven en esas escenas que hemos visto? O sea, en función de lo que hemos conversado desde la primera clase hasta lo último, ¿qué pueden subrayar en esas escenas? ¿No? No sé, tú, Luz Abigail. Yo puedo entender que como ya él es culpable, él no tiene por qué, o sea, el que no puede hablar es como que tú eres culpable y ya. O sea, tú no necesitas por qué justificar o por qué hablar o por qué defenderte. Simplemente eres culpable y para eso hay un castigo. A eso yo entendía. Claro, digamos, para utilizar los términos del derecho no se le da el derecho de la defensa. Claro, ¿no? También se ve una gran relación ahí de poder, ¿no? Digamos, creo que cumple con algunas de las cosas que Foucault dice acerca de los métodos, por ejemplo, de exclusión, ¿no? Claro, sí. Y claro, eso me hace acordar, hay un relato de Kafka que se llama En la colonia penitenciaria, donde, bueno, es una isla que es un penal. Y antes de ingresar al penal de la isla, hay un cartel en la entrada del penal que dice: el procesado es ante todo culpable. ¿No? En vez de ante todo inocente, ¿no? Ante todo culpable, ¿no? O sea, en ese caso, el agente Smith, que es el tipo con gafas oscuras que simula ser alguien del FBI, en fin, le endilga la retahíla de delitos que él habría cometido. Bueno, dice que es responsable de todos los delitos informáticos, ¿no? Sabotaje, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero claro, no está la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, es interesante, es decir, el procedimiento policial, porque es un procedimiento policial, corresponde, digamos, que al dispositivo disciplinar, normalizador del Estado moderno del siglo XIX en adelante. Pero el hecho de que el procesado es ante todo culpable es en realidad proveniente de la ratio pastoralis, porque en la ratio pastoralis el individuo es ante todo culpable, vamos a decirlo en términos modernos, de un crimen que no ha cometido, el pecado original, ¿no? Es decir, uno nace pecador, ¿no? O sea, uno nace pecador y la idea es, uno puede seguir cometiendo pecados, digamos, ¿no? Dentro de la ratio pastoralis. De hecho, ¿no? Uno necesariamente comete una multitud de pecados para la ratio pastoralis.
Pero el individuo adviene como individuo, vamos a decirlo así, entre comillas, gracias al pecado, ¿no? El pecado original de Adán y Eva, luego el de Caín y Abel, y bla, 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 ¿no? Pero se inscribe en esa lógica, ¿no? O sea, una vez más, uno tiene una serie de mecanismos, ¿no? Provenientes de la ratio pastoralis, provenientes de los dispositivos policiales y del derecho penal del siglo XIX, del Estado moderno, y al mismo tiempo una cuestión más, vamos a decirlo así, de técnica neoliberal, ¿no? Vinculada con la cuestión del mundo informático, pero además la cuestión de, no sé, de la idea de la empresa, cuando antes de que lo despidan al pata, el jefe le dice, bueno, acá nos preocupamos por todos y por cada uno de ustedes, ¿no? Omnes et singulatium, ¿no? Ya no es la estructura eclesiástica la que se preocupa por todos y cada uno, ya no es la razón moderna, perdón, ¿cómo se llama? El Estado moderno que se preocupa por todos y cada uno, sino ahora el que ocupa el lugar que antes ocupaba la iglesia, ocupa el Estado moderno, es la corporación empresarial, ¿no? Es la empresa la que se preocupa por todos y por cada uno, como se dice hoy en día, de sus colaboradores. Ya no se dice trabajadores, ¿no? Sí, ¿no? colaboradores. Por cada uno de sus colaboradores, porque claro, la imagen de colaborador es una imagen que apunta a que la empresa, o sea, la iglesia neoliberal, ¿no? Vela por el cuidado de cada uno, ¿no? O sea, les pone psicólogos, ¿no? O sea, la lógica del cuidado así, y por otro lado lo de Morfeo es interesante porque es una especie de, en fin, una interpretación rara voy a hacer, ¿no? Lo de Morfeo es una especie de reinstalación de la tecnología estoica del yo, la necesidad de que haya maestro y discípulo, ¿no? Es el maestro, ¿no? O inclusive es medio cristiana, ¿no? En el sentido de que es medio, o sea, es una línea ahí de Sócrates, Cristo y los estoicos, ¿no? Es el maestro el que elige al discípulo, ¿no? Es el elegido. Sí, bueno, por una parte cuando dijo que, ¿y tú cómo lo sabes? Yo lo sé todo. A Morfeo, Morfeo. ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé todo. Claro, o sea, y claro, además hasta peor, es peor que un maestro, ¿no? O sea, más bravo que un maestro, ¿no? Porque es una suerte de Dios, ¿no? O sea, tiene la característica que Dios en la Edad Media tiene, ¿no? Es omnisciente. Es omnisciente y omnipresente, ¿no? Porque claro, viene del otro lado, en fin, una parte que no le he mostrado acá, ¿no? Pero que ustedes se deben acordar. Y después, unas escenas después les muestra, ¿no? Le muestra a Neo, le dice, aquí tienes la píldora azul y la píldora roja. Qué casualidad que sea roja, ¿no? Sí. El comunismo, ¿no? Con la que vas a darte cuenta cómo es la realidad tal cual es, ¿no? Esa idea, además, que existe una realidad tal cual es. O sea, por un lado está el mundo del engaño, la Matrix, y el mundo de la realidad tal cual es. Y la realidad tal cual es atroz. Es el mundo de las máquinas que se tragan a los seres humanos, los licúan, y esa es la energía de las máquinas inteligentes, ¿no? Y cuando le pregunta, ¿y qué es lo real? Le dice Neo a Morfeo, ¿no? Y le muestra todo una zona horrorosa, oscura, con tormentas y ácido, lluvia ácida, y le dice, esto es lo real. Bienvenido al desierto de lo real, ¿no? Pero claro, Morfeo es el que sabe qué es lo real, ¿no? O sea, es un tipo de tecnología del yo que necesita del maestro, ¿no? En latín se decía magister, ¿no? Y el magister, o sea, había una frase en latín clásica que se decía, en vez de decir Aristóteles dice, se decía el maestro dice, y en latín magister dixit, ¿no?
Y claro, y el poder que se le confería al maestro era tremendo, ¿no? O sea, era una suerte de amo, ¿no? De hecho, en el caso del francés, ¿cómo se llama? Amo y maestro se dicen del mismo modo, maître, ¿no? Es exactamente la misma palabra, ¿no? Ocupa una suerte de posición de amo, donde el sujeto necesita, que es el que le guía, el que le dice cuál es esto, es el que le dice cuál es el camino que hay que recorrer, ¿no? Entonces, repito, interesantes porque claro, son ejemplos del mundo muy, muy contemporáneo, ¿no? O sea, los últimos 1999 y la anterior película de hace 5 años. Pero lo interesante es que uno puede arrastrar, a pesar de que sean productos culturales actuales, un poco a partir de esas tecnologías del poder, esas tecnologías del yo de Foucault, uno puede darse cuenta que hay elementos que vienen de tramas, digamos, de formaciones discursivas de hace no meramente décadas, sino siglos o incluso milenios. Y que en diferentes situaciones de la película, en diferentes personajes de la película, se pueden combinar eso, ¿no? O sea, ahorita ese es un ejemplo de películas, o sea, ficción cinematográfica, pero tranquilamente pueden aplicar más o menos somerísimo análisis digamos, discursivo, tecnológico, político, a situaciones, a otro tipo de situaciones, ¿no? No ficcionales, ¿no? Sea en la política, sea en la economía, sea en cuestiones sociales, en cuestiones culturales, en cuestiones familiares, etc, etc, etc. O sea, ahorita he puesto ejemplos de ficción porque es fácil, ¿no? Con las películas, ¿no? Pero nada, trasládenlo a cualquier asunto, ¿no? No sé, a la relación de cómo se plantean las relaciones entre hombres y mujeres en el mundo de la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Tú que estás ahí, ¿no? Que es así, ratio pastoralis en algunos casos, ¿no? Nada, como para verlo, ¿no?